Hace algunos años hice un viaje por carretera yo solo. Durante casi todo el trayecto no ocurrió nada especial, pero en los últimos días tuve una experiencia que nunca olvidé. De regreso a casa planeaba conducir de noche, o al menos hasta que cansancio me obligara a parar. Durante el día y la noche estuve tomando café y bebidas energéticas, así que pasada la medianoche todavía me sentía despierto. Ya tenía experiencia en viajes largos, y mi coche también había resistido varios recorridos antes. Sin embargo, esa noche algo salió mal. Poco después de la medianoche, mientras manejaba por una autopista solitaria, el motor comenzó a sonar extraño y pronto perdió potencia. No alcancé a llegar a la siguiente salida y el coche terminó apagándose por completo en la cuneta. Me sentí frustrado, pero empecé a pensar en mis opciones. La carretera estaba desierta, rodeada de bosques y terrenos salvajes. Apenas sabía en qué parte del estado me encontraba. Saqué el teléfono para revisar el mapa o pedir ayuda, pero no tenía señal. Intenté encender el coche otra vez. Parecía que quería arrancar, pero el motor no respondía. No tenía idea de si estaba cerca de alguna ciudad o de cualquier rastro de civilización. La autopista era tranquila, no era una vía principal, y a esa hora prácticamente no circulaba nadie. En los primeros 5 minutos solo vi pasar un coche. Seguí intentando conseguir señal sin éxito. Finalmente decidí salir y caminar un poco más adelante por la carretera, con la esperanza de captar cobertura o de encontrar un cartel que indicara la distancia al próximo pueblo. Abrí la puerta y me sorprendió el silencio absoluto. Ni siquiera se oían coches a lo lejos. Estaba muy oscuro, y justo al otro lado de la zanja, junto a la carretera, comenzaba el bosque. La atmósfera resultaba un poco inquietante. Después de bajar del coche, caminé un poco mientras intentaba usar el teléfono. Fue entonces cuando noté que necesitaba orinar, seguramente por todas las bebidas con cafeína. Decidí que lo mejor sería adentrarme en el bosque. No quería que algún vehículo que pasara pudiera verme, así que avancé bastante entre los árboles hasta encontrar un lugar apartado. Tras hacer lo mío, regresé hacia el coche, pero al salir del bosque me llevé una sorpresa. Había otro coche aparcado detrás del mío. Al principio pensé que podía ser la policía, pero no lo era. Era un sedán oscuro, de 4 puertas, distinto a los de patrulla. La oscuridad me impedía ver quién estaba dentro. No tenía idea de cuándo había llegado, solo que debió de ser en los pocos minutos que estuve en el bosque. No recordaba haber escuchado el motor, aunque me había internado unos 12 o 15 metros. Me fijé en el coche, pero nadie salía. Decidí acercarme para hablar con el conductor, con la esperanza de que fuera alguien dispuesto a ayudar. Sin embargo, cuando me aproximé vi que el asiento del conductor estaba vacío. Miré por todas las ventanas. No había nadie dentro. Fue muy extraño. El coche había aparecido así apenas un momento, y ahora su ocupante había desaparecido sin dejar rastro. Empecé a sentirme realmente inquieto. Pensaba que tal vez el conductor me había seguido al bosque o que se escondía en algún lugar cercano. Lo más seguro parecía ser regresar al coche y esperar allí. Quizás lograra tener señal si reiniciaba el teléfono. Me acerqué, abrí la puerta del conductor y me senté. Pero en cuanto miré por el retrovisor, me paralicé. Había un desconocido sentado en el asiento trasero. Salí de inmediato, corrí fuera del coche y me adentré en el bosque. No me detuve hasta quedar sin aliento, al menos a unos 100 metros adentro. En un pequeño claro me detuve para recuperar el aliento y comprendí que nadie me había seguido. Todo estaba en silencio. Tomé una rama gruesa para usarla como arma y avancé con cautela de regreso. Al llegar al borde del bosque, vi mi coche todavía allí, solo al lado de la carretera. Todo seguía oscuro y callado, igual que antes. Me acerqué con cuidado y miré dentro. El hombre ya no estaba. No había nadie. Entré otra vez, encendí el motor y, aunque sonaba forzado, arrancó. Sentí un gran alivio. Conduje hasta la primera salida, unos kilómetros más adelante, y encontré un hotel donde pasé la noche. A la mañana siguiente reparé el coche. Por suerte no era nada grave. Luego volví a casa. Sin embargo, jamás olvidaré esa experiencia tan aterradora. Hasta hoy no sé quién era ese hombre, ni por qué entró en mi coche. Seguramente lo había dejado sin seguro cuando fui al bosque, pero todo fue demasiado inquietante. ¿Qué habría pasado si no hubiera salido tan rápido? ¿Quería hacerme daño? Nunca lo sabré, y lo único que agradezco es que desapareciera. Hace unos meses regresaba a casa de trabajo muy tarde en la noche. La autopista estaba tranquila y apenas se veían algunos coches de vez en cuando.
Me faltaban unos 15 minutos para llegar y casi todo el trayecto lo hacía por esa carretera. De repente, un conductor se pegó a mi parachoques trasero y comenzó a seguirme de manera muy cercana. Yo iba por el carril derecho, así que no entendía por qué no simplemente me adelantaba. Durante todo el tiempo había conducido tranquilamente sin molestar a nadie, así que no veía razón para que estuviera enfadado. Reduje la velocidad con la esperanza de que pasara adelante, pero no lo hizo. Al contrario, siguió detrás de mí. Al cabo de un par de minutos, empezó a encender y apagar las luces largas, como si quisiera llamar mi atención. Pensé que quizá algo andaba mal con mi coche, tal vez una rueda desinflada, pero no notaba ningún problema. La situación continuó así durante algunos minutos más. Él seguía demasiado cerca y parpadeando las luces. Decidí entonces tomar la siguiente salida para comprobar si me seguía. Después de 1 kilómetro apareció un desvío y giré. Para mi alivio, el otro conductor siguió por la autopista. Sentí un gran descanso, aunque también mucha confusión. ¿Qué demonios había sido eso? Me detuve en una gasolinera cercana para revisar el coche. Salí, lo inspeccioné por completo, y todo estaba bien. Las luces funcionaban, los neumáticos estaban en buen estado y no había señales de avería. Todo parecía estar bien, y no entendía cuál era el problema de ese tipo. Decidí seguir rumbo a casa. Me faltaban solo un par de millas para llegar a mi salida en la autopista, y en pocos minutos ya estaba en camino hacia mi barrio. 5 minutos después, aparqué en la entrada de mi casa, bajé del coche y entré. Era tarde y me sentía aliviado de por fin estar en casa. Fui a mi habitación, me duché, me cambié de ropa y luego regresé a la sala de estar. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había luces que venían de afuera. Me acerqué a la ventana y vi un coche estacionado en mi entrada. Estaba colocado en ángulo, con los faros directamente hacia mi gran ventana frontal. De repente, empezó a alternar entre luces normales y largas. Era el mismo coche que me había estado siguiendo. ¿Cómo demonios sabía mi dirección? Me quedé helado, sin saber qué hacer. Permanecí allí mirando, incapaz de creerlo. El coche seguía parpadeando las luces y acelerando fuerte. El motor rugía. Todo eso duró cerca de 2 minutos. Luego, de repente, se detuvo, dio marcha atrás con rapidez y salió disparado en la oscuridad de la noche. No volvió. Me quedé en la ventana un buen rato, vigilando, pero no apareció de nuevo. Y yo estaba aún más confundido que antes. Estaba tan asustado que fui por toda la casa cubriendo cada ventana. Al final conseguí dormirme. A la mañana siguiente todo parecía normal. No había rastro de aquel coche, nadie me seguía, nada extraño. Esto ocurrió hace poco, y saber que ese tipo sabe dónde vivo todavía me inquieta. Solo espero que nunca regrese. Vivo justo al lado de una autopista. Es algo curioso, porque normalmente no hay casas junto a las carreteras principales, pero mi propiedad está en una zona rural. Aunque la carretera suele tener bastante tráfico, en el tramo donde estoy yo no pasan tantos coches como en otros lugares. Por eso, de noche suele ser tranquilo y el ruido de los vehículos apenas molesta. Tampoco se forman atascos ni hay mucho movimiento, ya que no estoy cerca de ninguna ciudad grande. La zona es bastante apartada y campestre. Mi camino de entrada es largo y la finca abarca varias hectáreas. Las casas en esta área están muy separadas unas de otras. Cuando compré este lugar hace 30 años, uno de los motivos por los que era barato fue precisamente la cercanía a la autopista. Frente a la casa hay un amplio jardín, luego una zanja y más adelante una fila de altos pinos que funcionan como un muro natural, ocultando la vivienda de la carretera. En general, vivir junto a la autopista nunca me ha traído grandes problemas, y con el tiempo me he acostumbrado por completo. En todos estos años apenas hubo un par de accidentes en mi terreno. Una vez alguien chocó contra un árbol y en otra ocasión un coche terminó en la zanja. También he visto alguna persecución policial pasar por delante. De vez en cuando, algunos conductores entran en mi camino de acceso para dar la vuelta o, por error, siguen un poco más adentro. Todo eso pasa, claro, por el hecho de que la casa está justo al lado de la carretera. La gente suele perderse o vivir cosas extrañas, pero a mí nunca me había pasado nada realmente raro o sospechoso, hasta aquella noche. Voy a contarte lo más extraño que me ha sucedido desde que vivo aquí. Una noche estaba solo en casa, sentado en la sala de estar. Era bastante tarde, quizá alrededor de las 11. Mientras veía la televisión, empecé a escuchar unos ruidos afuera, cerca de la carretera. No lograba identificar qué era.
Normalmente oigo pasar los coches, pero no demasiado fuerte, ya que mi casa está lo bastante lejos de la autopista para que no moleste. Me levanté y fui hacia la parte delantera de la casa. Entonces noté que había varios coches estacionados al borde de la carretera. A esa hora ya casi no circulaban vehículos, tal vez 1 o 2 por minuto. Los pinos bloqueaban parte de la vista, y solo en los espacios entre los troncos podía ver la carretera. Aún así, alcancé a distinguir al menos 5 coches parados allí. Me pareció algo muy extraño. ¿Por qué habría tantos autos detenidos en ese lugar? Podían existir varias explicaciones, pero quería comprobarlo por mí mismo. Me quedé mirando un rato más por la ventana, atento a cualquier detalle. Sin embargo, no vi ni escuché nada raro. No había gente caminando ni moviéndose entre los coches. Pensé que quizá había ocurrido un accidente menor, pero no había señales de ello. Después de observar un par de minutos, decidí salir para ver de cerca qué estaba pasando. Salí por la puerta principal y crucé mi largo jardín delantero. Al pasar los pinos, vi que había unos 5 o 6 coches estacionados a un lado de la carretera. Ninguno parecía dañado y todos estaban colocados a la misma distancia entre sí, pero no había nadie dentro de ellos ni en los alrededores. La escena era muy confusa. Por un momento pensé que tal vez era una de esas reuniones de coches, pero los vehículos no eran nada especial. Uno incluso bloqueaba completamente mi entrada, lo cual me molestó. Grité para ver si había alguien, pero nadie respondió. Miré hacia ambos lados de la carretera y no vi a nadie. Mi casa está bastante aislada, sin edificios, parques ni vecinos cerca, salvo la vivienda más próxima que queda a casi 1 kilómetro. Así que no podía tratarse de invitados en una fiesta cercana. Desconcertado, decidí volver adentro. Pensé en llamar a la policía, pero opté por esperar hasta la noche y comprobar de nuevo si los coches seguían allí. Mientras regresaba por el jardín hacia mi casa, alcancé a distinguir a 2 hombres caminando por el patio trasero. Apenas podía verlos, pero estaba seguro de que no tenían que estar ahí y probablemente estaban relacionados con los coches. Aceleré el paso hasta llegar a la entrada. Entré rápidamente y cerré con llave. No habían pasado ni 30 segundos cuando escuché a alguien intentando abrir la puerta trasera. Tenía que ser esos hombres. Inquieto, saqué el teléfono y marqué a 911. Mientras sonaba la llamada, comenzaron a golpear la puerta trasera. No me acerqué, solo esperé a que contestara la operadora y le expliqué lo que estaba ocurriendo. Durante la llamada oí movimiento entre los arbustos y lo que parecía ser varias personas merodeando detrás de la casa. Cuando colgué, miré con cuidado por las ventanas. Ya no había nadie. Fui revisando desde distintos ángulos y al llegar al frente vi como uno de los coches arrancaba y se iba, seguido por los demás. En menos de 1 minuto, todos habían desaparecido. La policía llegó después, pero ya no había nadie. Les conté lo ocurrido, describí los vehículos y, tras una breve revisión, se marcharon. Nunca recibí noticias sobre el caso. Hasta hoy no sé qué fue aquello. Mi mejor suposición es que intentaban robar. Solo vi a 2 hombres, pero con tantos coches debían ser al menos 5 personas, lo cual me inquieta bastante. No sé por qué se fueron de repente, pero agradezco que lo hicieran. Una noche muy tarde estaba regresando a casa por la autopista. Había sido el conductor designado de una amiga, aunque no lo había planeado realmente. Era fin de semana, alrededor de las 1 de la mañana, y todavía estaba despierto. Tenía 21 años. Estaba en la universidad y durante las vacaciones de verano vivía con mis padres. Nuestra casa estaba en el campo y el pueblo más cercano estaba a unos 10 minutos en coche. Allí había tiendas, restaurantes y bares, que era donde estaba mi amiga. Ella había estado bebiendo y me llamó para pedirme que la llevara a casa. No me pareció un problema, así que acepté. Me subí al coche y fui al bar. La recogí y luego la llevé a su casa, que también quedaba a unos 10 minutos de la mía. Después de dejarla, tomé la autopista de regreso a la casa de mis padres. Para entonces, ya pasada la medianoche, la carretera estaba prácticamente vacía, rodeada de campos y bosques. De repente sentí que el coche comenzaba a fallar. Entonces me di cuenta, me estaba quedando sin gasolina. El coche empezó a perder velocidad hasta que tuve que detenerme completamente al costado de la carretera. Todo esto fue totalmente mi culpa. Recuerdo que esa mañana, al ir al trabajo, la luz de gasolina ya estaba encendida y el tanque casi vacío. Pero me dio pereza parar a cargar combustible y pensaba que al día siguiente de todas formas me iría de la ciudad. Decidí que primero pararía a poner gasolina.
No esperaba tener que dar un aventón a mi amiga esa noche y no había pensado en el combustible cuando salí. Así que me quedé completamente sin gasolina, atrapada al borde de la carretera en plena noche. De inmediato me sentí inquieta. Estaba muy oscuro y silencioso, no pasaba ningún coche. Y, para ser honesta, tampoco quería que pasara nadie. Probablemente a esa hora andaban por ahí tipos raros. Tampoco quería llamar a nadie. Mis padres dormían, la mayoría de mis amigos también, y los pocos que no dormían probablemente estaban demasiado borrachos, ya que era viernes por la noche. Sabía que había una gasolinera a cierta distancia, aunque no estaba segura de cuánto. Quizá a medio kilómetro, 1 kilómetro o 2. Pensé que tal vez podría caminar hasta allí, conseguir un poco de gasolina y regresar a mi coche. Salí al aire fresco de la noche. Había niebla, lo que aumentaba la sensación de miedo. Solo esperaba que nadie pasara por allí. Cerré el coche y empecé a caminar por la carretera. Tras avanzar unos 10 metros, escuché un coche acercándose por detrás. Mi corazón se hundió. Esperaba que simplemente pasara de largo. Si fuera un policía, tal vez podrían ayudarme. Pero siendo una chica joven y de estatura pequeña, no quería aceptar ayuda ni subir a un desconocido en medio de la noche. El coche detrás de mí se escuchaba cada vez más fuerte y de pronto lo oí frenar, lo cual me llenó de terror. Me giré y miré por encima del hombro para ver que un coche se acercaba. Era una vieja furgoneta blanca, de esas típicas y sospechosas que todos te aconsejan evitar. No tenía logos ni nombres de empresa. Estaba sucia y parecía tener al menos 20 años. La furgoneta se acercó, luego redujo la velocidad y pasó a mi lado, más o menos. Después se detuvo aún más y empezó a avanzar a la misma velocidad que yo. Pronto quedó a mi altura. Continué caminando mientras la furgoneta mantenía mi ritmo, probablemente de 5 o 6 kilómetros por hora. Pensé que el conductor bajaría la ventanilla para preguntarme si necesitaba ayuda o algo así. Pero cuando miré al conductor, vi a un hombre manejando y no bajó la ventanilla. Ni siquiera parecía mirarme directamente. Cuando seguí observándolo, él me lanzó un vistazo. Tenía el pelo largo, barba y llevaba una gorra vieja y desgastada. Su apariencia encajaba perfectamente con la furgoneta, como si fuera exactamente el tipo de persona que esperarías ver en un vehículo así. Ahora estaba realmente inquieto. El hombre nunca bajó la ventanilla, simplemente continuó conduciendo a mi lado. Entonces me detuve, y él también lo hizo, pero aún así no dijo nada ni bajó la ventanilla. La furgoneta estaba parada a un lado de la carretera junto a mí, sin salirse completamente de su carril. Hice un gesto indicando que estaba bien y le dije: «No necesito ayuda, estoy bien». No dijo nada y tampoco se fue. Entonces empecé a caminar más rápido. La furgoneta volvió a moverse y nuevamente igualó mi velocidad. Después de unos 15 metros más, finalmente hizo algo diferente. Se adelantó y se detuvo al costado de la carretera. La forma en que se estacionó era diagonal, bloqueando completamente mi camino. Esto me hizo entender que debía irme de allí. Me di la vuelta y comencé a correr en dirección opuesta, hacia mi coche, a toda velocidad. No miré atrás durante un buen rato. Cuando llevaba aproximadamente la mitad del camino, finalmente volví la vista. La furgoneta estaba retrocediendo, con las luces traseras encendidas, bajando por la carretera. Seguí corriendo hacia mi coche y, al llegar, entré rápidamente y cerré todas las puertas. La furgoneta aún estaba lejos, pero seguía retrocediendo. Estaba tan asustada que me metí en el asiento trasero. Agarré una manta que tenía allí y me escondí debajo de ella, tratando de calmarme. Al menos ahora estaba dentro de un coche cerrado. Mientras estaba escondida, recuerdo escuchar otro coche pasar por la carretera, pero continué allí unos 5 minutos más sin escuchar nada más. Esperaba que en cualquier momento el hombre intentara entrar en mi coche, pero no ocurrió. Finalmente, me senté y miré alrededor. La furgoneta había desaparecido. No había ningún coche a la vista, y sentí un enorme alivio. Después de calmarme, recuperé la compostura y llamé a la policía. Llegaron bastante rápido. Les conté lo sucedido y me llevaron a la gasolinera y de vuelta para llenar el tanque. Otro oficial dijo que estaría pendiente de la furgoneta. Esa noche pude llegar a casa sana y salva, sin volver a saber nada del hombre extraño ni de su furgoneta. Me siento muy afortunada de haber escapado. Creo que el coche que pasó justo cuando regresaba a mi vehículo asustó al hombre. No me cabía duda de que planeaba secuestrarme o algo peor. Así que, a quien pasara esa noche, gracias.
Una vez tuve un viaje de negocios bastante lejos de donde vivo. En realidad, me sucede con frecuencia, ya que viajo mucho por trabajo. Si el destino está muy lejos, tomo un avión, pero la mayoría de las veces prefiero conducir si el viaje dura unas 5 horas. Esa vez regresaba a casa y ya era bastante tarde. Había estado conduciendo por la autopista durante mucho tiempo y alrededor de la medianoche sentí que necesitaba una pausa. Decidí salir en la próxima área de descanso para usar el baño, tomar algo de beber y quizá comer un pequeño tentempié. Después de unos kilómetros vi un cartel indicando la salida y tomé el desvío. El área de descanso resultó ser pequeña. No era como las grandes estaciones con gasolineras y tiendas, sino simplemente un tramo de carretera con estacionamiento que llevaba de nuevo a la autopista. A la derecha había una fila larga de plazas de estacionamiento en diagonal, y más allá un pequeño césped con mesas de picnic y un bosque detrás. Cuando llegué, solo había 2 coches estacionados. Uno estaba casi frente a la puerta del edificio del área de descanso, y el otro un poco más lejos. Me estacioné entre los dos, más cerca del segundo. Al acercarme, noté que era un sedán antiguo de 4 puertas, probablemente de finales de los 90 o principios de los 2000. Parecía que quien estaba dentro del coche intentaba dormir. Todas las ventanas estaban cubiertas con mantas y las luces apagadas. Salí de mi coche y me dirigí hacia el pequeño edificio de la parada de descanso. Allí vi a 2 personas saliendo, un hombre y una mujer, posiblemente marido y mujer. Me saludaron amablemente mientras pasaban, y yo entré en el edificio. Fui al baño, compré una bebida en la máquina expendedora y salí. Dentro, aparte del baño, solo había un pequeño vestíbulo con folletos y máquinas expendedoras. Al salir, noté que ahora solo quedaba mi coche y el coche cubierto con mantas en las ventanas. Me acerqué a mi vehículo, regresé al interior, encendí el motor y salí del estacionamiento. Pero de inmediato vi que el coche de al lado daba marcha atrás y empezaba a irse. Me sorprendió, pues pensaba que su ocupante estaba durmiendo. Y cuando ese coche se fue, no encendió ninguna luz. Ahora yo volvía a la carretera, y ese coche viejo me seguía sin luces. Cuando retomé la autopista, el coche permanecía detrás de mí, manteniendo cierta distancia. A esa hora casi no había otros vehículos en la carretera. Al principio no estaba demasiado preocupada, pero el hecho de que nunca encendiera las luces me puso en alerta. Continuamos conduciendo así durante unos 10 minutos. Cuando el coche seguía detrás de mí, decidí reducir la velocidad con la esperanza de que me adelantara, pero no lo hizo. El coche continuó a la misma velocidad que yo. Aceleré él también, todo el tiempo sin encender las luces. En ese momento, realmente me preocupé, pensando que alguien me estaba siguiendo por alguna razón. No podía ver quién conducía, así que decidí tomar la próxima salida. Al llegar a la salida, giré a la derecha y la tomé. El coche detrás de mí hizo lo mismo. No tenía ni idea de dónde estaba. Giré hacia un camino tranquilo y aleatorio. Por desgracia, no era una ciudad grande, sino un pueblo muy pequeño. No había estaciones de servicio, ni negocios a la vista. Seguí conduciendo con el coche detrás de mí y luego tomé otra calle. Ahora estaba en un vecindario aislado en el campo. Conduje por la calle, aún siendo seguido, y empecé a entrar en pánico. Giré hacia otra calle y el coche hizo lo mismo. Después, entré en un camino de entrada aleatorio. No sé por qué exactamente. Estaba asustado y no pensaba con claridad. Al detenerme en el camino de entrada, el coche detrás de mí no entró, sino que se paró al final, bloqueando mi salida. Nadie salió del vehículo de inmediato. Pero unos 20 segundos después, vi abrirse la puerta de la casa frente a la que estaba estacionado. Un hombre salió, con cara de confusión. En ese instante, el coche que me seguía se marchó rápidamente, todavía sin encender las luces. El coche bajó la calle a gran velocidad, y el dueño de la casa, que parecía bastante molesto, se acercó caminando hacia mí. Bajé la ventanilla y le expliqué que alguien me había estado siguiendo y que no sabía por qué. Le dije que lo sentía, que iba a su casa pero que me iría ahora. El hombre solo respondió está bien, y seguía pareciendo confundido. Entonces di marcha atrás y me fui en dirección contraria a su coche. Volví a calibrar los mapas en mi teléfono y conduje el resto del camino de regreso a casa. Pude llegar sana y salva y no volví a ver el coche durante el resto del viaje. No sé quién era ese hombre, pero me alegro de haberme alejado de él. Debe haberme visto salir de la área de descanso. Después de que las demás personas se fueron, se dio cuenta de que estaba completamente sola.
No entiendo por qué nunca encendió las luces. Supongo que para parecer más sospechoso. Pero estoy realmente agradecida de que ese hombre saliera de su casa cuando entré en su camino de entrada. Sin duda, fue la experiencia más aterradora que he tenido en la carretera.